Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Hoy vamos a grabar el tercer vídeo sobre Irán. ¿Qué está pasando en Irán? ¿Cuál es la situación? En cuanto a las partes en conflicto, intentaré explicarlo hoy. Gobierno iraní, como siempre, culpa a otros por no reformarse. Dado que la sociedad iraní no tiene el poder para eliminar este sistema conservador, se cuestiona y se revela. Como siempre, los estados occidentales están tratando de aprovechar esta situación y para establecer otra soberanía. Antes de pasar a la evaluación general, permítanme comenzar con un ejemplo para una mejor comprensión. La revolución de 1979 fue en realidad un levantamiento social contra el Shah, el rey de Irán, y los estados occidentales que lo apoyaban. Los izquierdistas comenzaron a liderar este levantamiento social. Nuevamente, las secciones religiosas que fueron perturbadas por el Shah se rebelaron y derrocaron el Shah con todas las secciones. Los estados occidentales enviaron a Khomeini desde Francia para evitar que la revolución se inclinara hacia la izquierda. Brindaron todo tipo de asistencia a Khomeini y hicieron caer esta revolución social en manos de los religiosos. ¿Por qué? Las personas religiosas son conservadores y están en contra de los izquierdistas. De hecho, los estados occidentales no han cortado sus relaciones con Irán hasta hoy. También están comerciando. La razón por la que presionan a Irán es porque quieren un Irán débil. Quieren que este Irán no se acerque a los rusos y chinos. Irán quiere aprovechar esto y convertirse en una potencia militar en el Medio Oriente. Este estado, esta estructura de poder, no es algo que solo quieren las personas religiosas. El Shah quería lo mismo. En resumen, el estado iraní quiere ser una potencia en Oriente Medio independientemente de su ideología. Por esta razón se da la presencia de Irán en Yemen, en Líbano, Siria, Palestina y Irak. Ni los estados occidentales quieren este estado de Irán, ni Rusia ni China. Y ni los estados locales como árabes, turcos, judíos, etc. Nuestro objetivo con este video es un mensaje para aquellos que quieren cambiar el mundo, izquierdistas, demócratas, ecologistas, aquellos que quieren un mundo habitable, aquellos que quieren deshacerse de todos estos sistemas. Tratemos de explicar a los que quieren cambiar el mundo. Para esto comenzaremos por la primavera árabe. La sociedad árabe se rebeló contra el sistema estatal organizado por los estados occidentales. El sistema estatal de Occidente no resuelve los problemas de las sociedades del Medio Oriente, porque estos son sistemas dirigidos desde arriba. Como no había alternativa al sistema estatal occidental, el sistema volvió a su estado anterior, es decir, pero bajo el control de los estados occidentales. Y nosotros, los que queremos cambiar el mundo, no podemos culpar solo de los estados occidentales por esto. Tenemos que criticar nuestra propia falta de perspectiva. Los árabes se sublevaron, los que querían cambiar el mundo. Izquierdistas en primer lugar metieron la cabeza en la arena. Algunos lo vieron como el juego del imperialismo. Algunos pueblos, sociedades y países estaban tan ocupados consigo mismos que no estaban en condiciones de ver lo que estaba pasando en el mundo. Muy pocas personas dan reflejos a estos sucesos y son muy débiles. Los que iniciaron la primavera árabe fueron los que se rebelaron contra los sistemas. Eran masas que no se adherían a ninguna ideología, porque ningún partido lideró ideológicamente estas acciones. Por otro lado, los segmentos islámicos convirtieron esto en una oportunidad y trataron de tomarlo bajo su control, aprovechando el momento de crisis como ocurrió en Egipto. Estos segmentos
intentaron organizar la sociedad a su alrededor, en parte utilizando sentimientos antioccidentales y antiizquierdistas. En la etapa actual todavía son poderosas en algunos lugares, y en algunos otros lugares las facciones pro-occidentales han vuelto a controlar el poder. Estas acciones estaban fuera de los sistemas estatales y nadie ofrecía una alternativa a la sociedad. De hecho, las acciones fueron a la búsqueda de alternativas. Cuando la sociedad se rebeló, no dijo quiero una monarquía o un estado religioso o simplemente ese gobierno. Quiero mi derecho a mí mismo, dijo. Así se describió a sí mismo. Los sistemas estatales no se ajustan a esta alternativa. El resultado son nuevamente sistemas estatales y levantamientos intermitentes. En ese sentido, la situación en los países donde aconteció la primavera árabe es incluso peor que antes. Dado que los sistemas estatales no tienen soluciones, intentan controlar la sociedad reprimiéndola. En ese sentido, la situación es aún peor que antes. No solo los países occidentales y sus perspectivas son responsables de esto, sino que también todos aquellos que quieren cambiar este mundo tienen una gran responsabilidad aquí. En este contexto, en la actualidad, echemos un vistazo a los levantamientos en Irán. La información que recibimos de Irán proviene de canales pro-iraníes. Como se sabe, no hay prensa privada en Irán. Todos dependen del Estado, por lo tanto, del líder religioso. Nuestro otro canal de información son las agencias de los estados occidentales. Como tercer caso, hay estratos sociales, usuarios que encuentran mal ambas opciones mencionadas y se presentan como alternativas. En la última parte están quienes intentan llegar a la opinión pública mundial con sus vídeos y escritos. Tratamos de entender la situación en Irán considerando la tercera opción, incluso cuarta. Sabemos que los dos primeros grupos luchan por el poder, como no tiene nada que ver con la solución de los problemas de la sociedad, no se toman en cuenta. Intentamos explicar estas partes brevemente. Expliquemos aquí usando la información de dos periodistas y investigadores, Mihri Rodi y Sadi Piros. De las declaraciones de estos dos amigos periodistas dicen que hay dos prensas principales que afectan a la sociedad iraní. La primera corresponde a los canales de televisión nacionales afiliados directamente al líder religioso. Los medios de comunicación privados están prohibidos por la Constitución de Irán. En ese sentido, existen canales nacionales que difunden y legitiman el régimen día y la noche. La segunda prensa mencionada corresponde a los medios que transmiten en persa. Es Voice of America, BBC Persian, Mon-O2, Irán Internacional, etc. Organismos de radiodifusión. Estos organismos de radiodifusión, que son componentes de los medios de oposición, son conocidos por su hostilidad contra la izquierda. Si bien estos medios de oposición actúan de acuerdo con los objetivos de las potencias occidentales, por otro lado, funcionan como los órganos mediáticos de los sultanatos. Aunque su gravedad y nivel difieren, la estructura ideológica de estos canales que transmiten en persa se basa en la derecha y el pahlavismo shah iraní. A pesar de su expresión limitada, presentan consignas pro-Pahlaví, especialmente los canales Man-O2 o Irán Internacional. Son abiertamente hostiles a la izquierda y actúan de acuerdo con los intereses de la dinastía Pahlaví, tratando de dirigir a usurpar la lucha del pueblo en línea, buscando obtener sus propias ganancias políticas.
difundiendo algunas mentiras que perjudicaran las protestas, manipular la noticia, etc. Todo esto se puede resumir de la manera siguiente. Los grupos de oposición, el régimen iraní en el extranjero, consisten en monárquicos, republicanos, federales y organizaciones de izquierda. Pero la principal oposición es en su mayoría monárquicos, republicanos y grupos como las organizaciones Mujahideen del pueblo. Entre estas corrientes opositoras, los grupos reunidos en torno a Reza Pahlavi, el heredero aparente del ex Shah de Irán, se presentan desde hace años como la única alternativa a la República Islámica. Sin embargo, en los últimos años no ha habido ninguna acción, manifestación callejera o protesta en línea con los llamados de Reza Pahlavi, ni dentro ni fuera de Irán. En otras palabras, aquellos que trajeron a los tiranos de ayer de vuelta a la agenda para el futuro de Irán saben que han recibido menos apoyo que nunca en las calles de Irán con la rebelión de Jina Amini. Pero constantemente intentan compensar esta derrota manipulando la realidad a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora compartimos con ustedes una parte de la entrevista de periodista Kaval Alpaslan le hizo a los funcionarios de Madar Sorki, que se llama Colectivo de Medios Marxistas-Leninistas. La gente piensa que todo se trata de los mulas, sacerdotes. Mulas es solo la máscara en la cara de los capitalistas, dice el Colectivo de Medios Marxistas-Leninistas. Aquí debemos enfatizar que las universidades juegan un papel diferente. Los estudiantes se enfrentan a un desafío sin precedentes. En este análisis, tal vez podemos incluir el periodo anterior a la Revolución de 1979 para lograr una comparación. Incluso en las pequeñas universidades de ciudades lejanas nos encontramos con un movimiento político. Este sigue siendo el caso ahora. Quizás el 80% de los manifestantes tienen menos de 30 años. No solo las universidades, sino también los escolares organizan varias protestas. La tasa de desempleo en este grupo de edad es bastante alta, alrededor del 40%. Las protestas de 2020 se concentraron principalmente en barrios pobres y barrios marginales. Las protestas fueron más violentas. Ahora, la clase media, la pequeña burguesía, también está participando en las protestas. Vemos a todas y todos las clases en las calles. Al comienzo de las protestas, la gente estaba realizando una manifestación contra la República Islámica frente a un centro comercial en la isla de Kish, uno de los lugares más caros del país y a menudo conocido como la isla turística. Lo mismo vimos en la zona downtown de la capital Teherán. La burguesía usó el Islam como herramienta para aplastar a la izquierda en la revolución de 1979, aprovechando los sentimientos religiosos de la gente, hicieron a un lado a la izquierda y al lacismo. Lo hicieron en medio de un proceso verdaderamente revolucionario, porque las ideas de izquierda dominaban el ambiente de la época y había un riesgo que se desate como una especie de revolución socialista. Por eso intentaron alinear a la gente detrás de creencias religiosas. Ahora, las fuerzas de oposición de la derecha burguesa están tratando de usar los sentimientos de la gente contra la religión. Esta vez, alinean a la gente detrás de las plataformas de la derecha. Me temo que estas demandas ciegamente antirreligiosas no tendrían como objetivo la naturaleza capitalista del sistema. Lo mismo puede decirse de las
consignas monárquicas. En la última década, los canales de televisión financiados por Occidente han acelerado la propaganda del régimen Pahlaví. Comenzaron a pulir y preparar para la ocasión el hijo del ex Shah Reza Pahlaví. Estamos hablando de una dinastía que en un momento se convirtió en una simpatizante de los nazis. Las consignas a favor de la monarquía las escuchamos en las primeras protestas, pero últimamente ya no nos encontramos con tales consignas. Con esto por el momento hemos llegado al final de nuestro vídeo esta vez. Muchas gracias por escucharme.